Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Stream y Café. En esta ocasión vengo a hablar de un tema, o sea, pues esta mañana estaba en la casa de mi tía y estaba hablando de política un poco, de temas políticos, de una situación que sucedió entre el presidente Macron y el presidente Gustavo Petro y de la traición a la patria de Álvaro Leiva, ¿no? Pero eh, eso lo hice en la casa de mi tía, después bajé, llegué a la casa, me compré un par de cervezas, estoy tomando una cervecita, si eres menor de edad no tomes alcohol, pero bueno, el tema es que no pretendía subir un stream y café, pero estaba en Facebook. Ah, se actualizó esta vaina. Estaba en Facebook, justamente ahorita estaba mirando Facebook. No suelo utilizar mucho Facebook. Permítanme un segundo. No suelo utilizar mucho Facebook, pero eh, pues suelo utilizarlo básicamente para mi perfil, o sea, subir en mi perfil los diferentes streams que realizo, ¿sí? Esto porque está tan lento. Bueno, el tema es que estaba en esta sección de videos y pues no sé, o sea, no suelo ver esto, pero cuando veo un video me lleva directamente aquí a esto. Bueno, el hecho es que son, o sea, no suelo ver contenido y ahora no me aparece. Bueno, el tema es que me apareció un video de Enchufe TV. Enchufe TV lleva más o menos, creería yo, ¿cuánto tiempo lleva? Como 10 años en redes sociales, en redes sociales. Y era un video en los 20, en los 30. Porque claro, estos jóvenes, no sé cuántos años tendrán, pero eh, el tema es que, claro, se hicieron populares en el momento en el cual personificaban, no sé si ya eran mayores de 30, no tengo idea de su edad, pero se hicieron mayores, se hicieron populares cuando narraban cosas de que pasan los adolescentes, que pasan los jóvenes, las fiestas que hacían los jóvenes y se hicieron populares por temáticas de ese tipo. El tema es que estos personajes, pues, estos actores van creciendo y me llamó la atención que personalmente ya no me parece gracioso eh, lo que hace 10 años veía de Enchufe TV, ya no veo Enchufe TV, pero, o sea, esto no es un tema de que se volvieron malos, Enchufe TV ya no es lo mismo, ni nada de ese sentido, sino que los creadores de contenido o el contenido que uno crea, o sea, es necesario, o sea, finalmente lo que quiero, lo que estoy tratando de decir, que por eso antes de poner a grabar, no sabía si me voy a demorar una hora, que es lo que normalmente me demoro hablando, o sea, hablo durante una hora sobre un tema en específico, o si sea breve, y es la cuestión de uno crece con la audiencia. No lo hablo por mí porque yo todavía no tengo una audiencia grande, ¿no? O sea, yo tengo
En este canal, que lo voy a subir al canal secundario del proyecto, a este canal, Science, Science solo tiene 33 seguidores. O sea, no tengo una gran audiencia, pero por ejemplo, el tema de Auronplay, ¿sí? Yo suelo poner el ejemplo de Auronplay porque es bastante curioso cómo él va creciendo, ¿no? Y cómo ha crecido con la audiencia. Él empezó grabando en su cuarto como tal, después se alió o creó videos con, ¿cómo es que se llamaba el otro? Bueno, no recuerdo el nombre del otro, pero que hacían bromas telefónicas. Después de esas bromas telefónicas empezó a video reaccionar a videos, después se metió en los videojuegos, pero como que las típicas bromas con las que empezó ya no las hacía, eh, ya no las hacía, eh, juega videojuegos, no sé, no se ríe tanto de los comentarios de sus seguidores, sí, o sea, como que va madurando en el proceso en su proceso, como que va creciendo y su audiencia va creciendo, porque no es lo mismo empezar a hacer videos en plena adolescencia, por ejemplo, empezar a hacer videos en plena adolescencia o eh, y a jugar videojuegos y va creciendo la persona, termina su formación escolar, entra a la universidad, ya no hace los mismos chistes, ya no hace las mismas bromas y va creciendo, ¿no? Entonces los creadores de contenido finalmente crecen con su audiencia, su contenido va madurando en el tiempo, era como la pregunta que me hacía. El tema es que, por ejemplo, eh, hay personas que en cierto sentido no maduran, no maduran su contenido. Pienso yo, ¿no? O sea, no sé si, o sea, abro como el tema en cuestión. Y es que el tema es que Enchufe TV, ¿cuánto tiempo llevan en? No sé si habrán borrado videos porque ese es el tema. Más antiguos, hace 13 años, ¿sí? Hace 13 años, obviamente la calidad va cambiando. La calidad y los actores también van cambiando. Uno va viendo que ya pues son, o sea, van envejeciendo, la gente va envejeciendo. Entonces las temáticas van cambiando a lo largo de todos esos años. Es que me llamó la atención porque estaba viendo Facebook y no sé si sea de los más recientes. Es que me llamó la atención era los 20 y los 30 y mostraban a las personas cuando van en los 30 de fiesta, parranda de 3 días, que yo no sé qué, y mostraban al de 30 años como que ya no soporta una fiesta de 3 días y toda esa vaina. Y o sea, me pareció interesante, no me pareció gracioso como tal, sino me pareció interesante ver cómo ellos también van madurando. Es que el tema que quiero poner en la mesa es cómo va madurando
los creadores de contenido, ¿no? Porque ya, pues, hace 13 años, eh, o sea, bueno, sí, o sea, no sé, ese era como el tema, sí, pero no sé cómo abordar el tema. Por ejemplo, algo que yo detesto a ese personaje, no sé si es un personaje, pues, obviamente es un personaje porque es algo creado yo detesto, no detesto tanto a la persona, o sea, no conozco de nada, ay, ¿esto qué pasó? Ah, se desconectó, justamente se desconectó el internet ahora. OS desconectado. Estoy teniendo fallas con el internet. Sigo hablando porque esto se está grabando, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo fallas con el internet? Es que no entiendo. Ahí se conectó otra vez. No detesto a la persona porque no conozco a la persona, pero por ejemplo, era Ami Rodríguez, ¿no? Eh, pues Ami Rodríguez debe tener, no sé cuántos años debe tener este tipo. Hoy voy a reaccionar a mis Rose Yourself. ¿What? Porque Ami Rodríguez no hizo un Rose Yourself, ni dos, hizo como tres, pero digamos que solo hay dos. Mi Rose Yourself salió así. Sí, hace 2 semanas, pero la misma, el mismo tono de voz, el mismo, como el mismo personaje infantil. Obviamente no sé si a los 50, si sigue creando contenido a los 50 años, va a seguir hablando de esa manera, ¿sí? Entonces, vuelvo otra vez al centro de la pregunta. ¿Es necesario que crecer con la audiencia? O sea, el creador de contenido crece con esa audiencia. Porque claro, Ami Rodríguez se hizo famoso, popular, dentro del contexto quizás de niños, ¿sí? O sea, de niños y niñas, ¿sí? Eh, con un personaje un poco infantil, ¿sí? Y de hablar hablando de esa manera y ay, haciendo caras y toda esa vaina, muy típico de niños y adolescentes, más o menos, sí. Ahí también entran un poco mis prejuicios y mis estereotipos sobre cómo es la adolescencia o la niñez, ¿no? Me parece que este tipo tiene o sea, no lo estoy criticando como tal, eh, sino, sino como se vende un poco al público. Más antiguos, hace 15 años. Hace 15 años lleva creando contenido. eh, 19 años. No sé, me parece que el público de él en un inicio sería gente que estaba pasando por el mismo momento, por el mismo tiempo, ¿sí? La cuestión es que son 15 años de diferencia y no sé, o sea, no hay un progreso. Si bien, por ejemplo, él
él como ciudadano colombiano, él como, no sé, creo que también estudió algo, no sé si es profesional en algo, pero él de alguna manera, obviamente la fama en redes sociales y tener muchos seguidores, pues le trajo fortuna, dinero de alguna manera, porque hace unos años vi que hacía un 50, ¿qué? 24 horas en el baño, ¿no? Y entonces era como la tendencia de la época de videos entre los creadores de contenido. 24 horas en el baño, 24 horas en el cuarto, 24 horas en un colegio, 24 horas en... Sí, o sea, era como la temática, ¿no? Eso fue hace unos años, no tantos, no décadas, pero bueno, el tema es que sí, o sea, el adulto él como adulto, de alguna manera, pues se compró un apartamento y toda esa vaina, pero su contenido siguió siendo para jóvenes o niños, ¿sí? Entonces no sé si es requisito de alguna manera crecer con la audiencia, porque pues, o sea, esos seguidores que lo empezaron a seguir a él cuando empezó, que tenían la misma edad, también van creciendo, también van pasando por universidades o no universidades porque no hay posibilidad de entrar a universidad, eh, o a un instituto o al SENA, sí, no sé, eh, eh, o empiezan a trabajar en algo, ¿sí? Y obviamente, pues como todo, habrá seguidores que, oye, gracias, como todo, habrá seguidores que finalmente se vayan, dejen de verlo porque ya les parece, por ejemplo, muy infantil, ya no está de acuerdo con los gustos de ellos, eh, pero habrá otros que no, ¿sí? Entonces, o sea, se me abrió como, o sea, la pregunta ahí, no sé, por ejemplo, o sea, yo espero seguir creando contenido hasta que pueda, ¿sí? Porque pues la naturaleza de mi proyecto básicamente es registrar parte de mi vida, ¿no? Yo tengo diferentes secciones en este proyecto. A veces hago registros, a veces hago una vida esquizofrénica, a veces hago diferentes cosas, ¿no? O sea, diferentes programas. Y pues llevo registrando desde el 2016. Yo llevo registrando desde el 2016, que al principio lo hacía solo de manera privada y eran videos que no los ha visto nadie más que yo. Y desde el 2020 empecé a hacerlo de manera pública. En algún momento, y yo, o sea, yo empecé en el 2016, tenía 30 años, y ya el próximo año cumplo 40 años, ¿sí? Y obviamente los temas que me interesan ahorita es leer historia, me interesa leer, me interesa seguir aprendiendo, seguir cultivándome a mí mismo, ¿no? Parte del proyecto mío es también divulgar algún tipo de conocimiento y, por ejemplo, hablo de temas de política también, o sea, temas, porque claro, sí, o sea, yo no voy o sea, pues no me sentiría a gusto conmigo mismo eh, hablar de una manera infantil o no sé, sí, o sea, no me siento como a gusto creando un personaje que sea muy infantil o dirigido a un público infantil. Quizás
quizás sí vaya a crear en algún momento algo para un público infantil, eh, pero, pero todavía no en el sentido de la animación. Estoy tratando en lo posible de sacarle jugo a una tableta gráfica que compré, pero pues tengo que aprender a dibujar, ¿no? O sea, tengo que aprender a hacer algunas cosas, porque pues, pero sí, por ejemplo, yo leo en directo. O sea, mi contenido es, la mayoría de los días es leer en vivo y en directo. No sé qué público se interese por escuchar a un tipo que está leyendo la historia de Colombia o la historia del proceso de homonización, de evolución humana, no sé, sí, o sea, no sé, pero no quiero tampoco que se venda la idea de que soy un tipo serio y que habla de cosas serias o cosas de adultos. No quiero que se vea de esa manera y, o sea, compararme con el contenido que hace de alguna manera Ami Rodríguez aquí en Colombia. O, por ejemplo, que hablé de Auronplay, no me quiero, o sea, no me centro, o sea, no es compararme con otros creadores de contenido, sino ver cómo esos creadores de contenido de alguna manera van creciendo con su audiencia, si en realidad crecen con su audiencia o se quedan estancados en un personaje determinado. Yo, por ejemplo, pienso que Ami Rodríguez se quedó anclado en ese personaje y en algún momento es como, por ejemplo, el tema de Kiko. Kiko que hace unos años, hace unos meses, apareció con el personaje de Kiko, pero pues ya ese señor es un adulto mayor, ¿sí? Y que dijo que ya se iba a retirar se iba a retirar de las pantallas, pero carajo, sí, o sea, incluso apareció el profesor Girafales, no recuerdo el nombre del actor, perdón por eso, pero apareció antes de que muriera, que decía, ¿cómo es posible que Kiko siga siendo el mismo personaje cuando tiene ya 60 años? Bueno, no recuerdo cuántos años tenía en ese entonces, pero sí, o sea, claro, en algún momento de la vida de un artista, el artista se vuelve, por decirlo de alguna manera, leyenda, ¿sí? Es como, por ejemplo, me pasa con Nach. A mí me gusta mucho el rap español y me gusta el artista Nach. Nach tiene unos álbumes ya viejitos eh, que son brutales, que son perfectos, sí, o sea, o sea, fue la música, fue uno de esos discos que lo marcaron a uno. Tiene dos o tres, pero ya empieza de alguna manera a caer la leyenda, ¿sí? O sea, llega como a su tope, pues, por ejemplo, lo que pasa con el Chavo también, ¿no? Llega en un momento donde consiguieron un éxito y un éxito internacional y fueron tal, pero obviamente los actores van envejeciendo y ya no es lo mismo, sí, ya no es lo mismo, ya no evoluciona más, se queda fijamente en ese actor o en ese disco como símbolo, como momento, como fue su tiempo, ¿no? Como fue el tiempo del artista. Pero entonces no sé, vuelvo a preguntar si es necesario que se crezca con la audiencia, ¿sí? O sea, y ahorita más que nunca, por ejemplo, pues, bueno, no sabemos cómo vaya a ser el futuro, ¿sí? Pero
cada vez más personas se animan a crear contenido. Cada vez más personas se animan a crear contenido. Sí. Cada vez pienso yo, tengo la percepción yo de que la gente va registrando sus vidas en el Internet, ya sea con interés en algo, en generar empresa o en generar un público, ¿sí? Yo tengo la ilusión de que en algún momento me vean cientos, miles, millones, ¿por qué no soñar? De personas, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, yo tengo la ilusión de que en algún momento suceda eso, pero claro, yo no sé qué tipo de contenido vaya a ser a mis 50, ¿sí? O sea, a mis 50, a mis 60. Parte de los objetivos de este proyecto es registrar mi vida hasta que pueda registrar mi vida. ¿Sí? O sea que tarde o temprano voy a estar haciendo un stream similar a este, pero ya con el pelo completamente canoso y más arrugado. ¿Sí? Más arrugado, más viejo. Espero vivir muchos años, ¿no? Pero bueno. Entonces el tema es, ¿seguiré hablando de lo mismo? Eh, Porque vuelvo otra vez al video de Enchufe TV. Claro, los 30 yo ya los pasé. A los 30 hace 10 años pasé yo los 30. O sea, yo estoy llegando ahorita a los 40. Y algo que no me pasaba, o sea, que no me pasó, o sea, ahorita siento yo y me pesan los 40 años. Porque yo digo, son, uy, puta, 40 años. Sí, o sea, son 40 años, ¿sí? O sea, cuando tenía 30 no sé, no me interesaba el tema, ni cuando tenía 20 ni cuando tenía, sí, igual, ¿sí? Que pasen los años. Pero ya 40 me parece como, no sé, o sea, parecen muchos años. Y a la vez no, porque la vida se pasa muy rápido, ¿no? Pero bueno, y el tema de las expectativas y de lo soñado y de lo imaginado que tenía yo mi futuro a los 40, ¿no? A los 40 voy a estar trabajando en yo no sé qué cosas y bueno, en fin, sí, o sea, eh, como esa lista que uno hizo como en los 18, 19, que bueno, eh, en el principio de universidad o principio de finales de colegio, lo que sea. O sea, como esa vaina que le plantearon a uno de eh, a corto, mediano y largo plazo. Ya estamos en el mediano plazo, ¿no? Ya llegamos a las metas de mediano plazo cuando nos hicieron eso de los objetivos de vida, ¿sí? Y obviamente se choca uno con la realidad porque uno dice, carajo, yo estoy pasando por esta edad y no he cumplido absolutamente nada de lo que me planteé cuando tenía X años, ¿no? Y esto pues tiene que ver con el hecho de que la vida es algo completamente dinámico y caótico también, y que uno finalmente eh, sueña con algunas cosas, pero la vida tiene preparadas otras muy distintas, ¿no? Obviamente yo que a los 20, a los 25 quería tener hijos y quería tener pareja y toda esa vaina.
Y ya, por ejemplo, en este momento no quiero tener pareja y no quiero tener hijos, ¿sí? O sea, no me interesa, ¿sí? O sea, bueno, son intereses que van pasando. Eh, no me interesa, me interesan otro tipo de cosas, pero sí, o sea, como que uno va cambiando. Obviamente, yo tengo una sobrina que ya entró, pues, el próximo año entra, tiene 15, eh, y como que, pues, afortunadamente disfruté de su niñez. Yo tengo videos con ella pequeñita, porque yo creaba contenido con ella, nunca lo publicamos por la cuestión de que yo siempre he pensado que a los niños hay que protegerlos del internet y no se pueden, o sea, no quería exponer a mi sobrina a internet. Independientemente de si se ve o no se ve el contenido, no, los niños no deberían estar expuestos a eso. Sin embargo, grabábamos videos y ella decía, hola, ¿cómo están? Que yo no sé qué, y como si estuviera hablando con mucha gente, pero pues yo nunca publiqué ningún contenido en el cual se viera ella, ¿sí? Pero bueno, el tema es que, pues, sí quiero registrar qué cosas hablaré en 40, en 50 años, o a los 50 años, qué temas hablaré eh, y demás, ¿sí? A los 60 años. Porque pues yo nunca creé un personaje, ¿no? O sea, pienso yo que no creé ningún personaje, aunque todas estas puestas en escena son parte de un personaje. O sea, lo que se muestra en internet, lo que se ve en videos no es más que personajes, porque pues la realidad es completamente distinta a lo que se ve en ese cuadrito, ¿sí? A mí me parece muy, muy chistoso, por ejemplo, estos gurús del internet que hablan de cómo conquistar mujeres o cómo debería ser el hombre y cómo debería ser la mujer y toda esa vaina. eh, Todas estas personas que hablan del otro, eh, me parece muy chistoso, ¿no? Porque pues reflejan más de sí mismos que de los otros. Ay, pero sí, sí, vamos a ver cómo suceden las cosas con el contenido. Sí, pero, o sea, me pareció curioso el video. Cuando vi el video de Enchufe TV, es que no lo encontré. Porque, claro, o sea, todavía se pinta a los de 20 como fiesta, alcohol sin control, no sé, sí, todavía se pinta a la gente de 20 así y a los de 30 como más, no sé, como más resguardaditos, como más serios, como más. Y a los 40 ya, por ejemplo, o sea, se los pintan muy viejos. No sé si se les pinte muy viejos, no sé, porque ahí también entra todos mis estereotipos que tengo yo de 40. O sea, es que, juepucha, ya entré a los 40. Bueno, el próximo año. Todavía no, todavía estoy en los 30, estoy en 38. Ahorita el 8 de octubre cumplo 39. Pero bueno, entro directamente a los 40.
Sí, entonces, pues vamos a ver qué sucede con esto. Me pareció curioso y me gustaría también que, que miraran a sus creadores. Yo recuerdo, claro, hay creadores de contenido que empezaron siendo adolescentes, que empezaron en el colegio. Y claro, también hay que tener en cuenta la temporalidad, ¿sí? No es lo mismo los que empezaron a los 14 hace 10 años a los que están ahorita creando contenido a los 14, porque son generaciones distintas. Sé que suena obvio, ¿no? Pero, pero, o sea, cómo decirlo? No es la misma tecnología. No es la misma tecnología. Sí, sí, no es la misma tecnología. Por ejemplo, ahorita puedo crear un contenido. Por ejemplo, ahorita se puede hacer stream con un computador de gama media, por decirlo de alguna manera. Antes, si usted no tenía el computador que tenía el procesador de X generación, no podía ni transmitir. Todavía sucede, sí, o sea, todavía sucede. Yo, por ejemplo, no puedo transmitir juegos porque o hago una cosa o hago la otra. El computador no me da para tanto, ¿sí? Y bueno, la economía tampoco. No tengo el dinero suficiente para comprar un equipo así supremamente sofisticado y grande. Pero de alguna manera es accesible. Es cada vez más accesible. Las redes sociales son cada vez más accesibles para más público. Los celulares ya pueden, o sea, uno con el celular puede hacer videollamadas de manera fácil y sencilla y de buena calidad, actualmente, pero no era la misma tecnología de hace 10 años. Entonces, como que, claro, sí, o sea, porque, por ejemplo, el otro día estaba chismeando, entre comillas, mirando, por ejemplo, chismeando, no sé si esa palabra ya es muy vieja, soy viejo, pero bueno. El tema es que estaba mirando los perfiles de los canales de YouTube de, ¿cómo es que se llama este tipo? Juan Pablo Jaramillo, eh, este Villalobos, que no recuerdo, Sebastián Villalobos, bueno, Ami Rodríguez, fueron los tres que revisé ahí para ver si habían crecido, sí, o sea, si sus personajes habían crecido. Por ejemplo, otra que siento yo que no ha crecido es Sofía Castro, sí, o sea, claro, tratan de ponerle más seriedad al contenido, pero siguen utilizando palabras como si fuera, o sea, sus personajes siguen siendo es el claro ejemplo del Kiko, sí, de Kiko, ¿sí? Un viejo de 70 años, sí, un viejo de 70 años, arrugado como tal, con su uniforme y demás, y sí, con los cachetes y toda esa vaina. Pero, pucha, el señor ya necesita la bala de oxígeno, sí, pero está interpretando su personaje legendario, ¿sí? Pero pues ya es un señor sí, o sea, pásenle la silla de ruedas, sí, o sea, pero no sé si en algún momento Sofía Castro o Ami Rodríguez vayan a madurar sus personajes haciendo, o sea, también creciendo con
con su audiencia. El ejemplo que yo pongo que me parece bueno es, o sea, porque me parece que sí ha evolucionado con su audiencia, por ejemplo, estos creadores de contenido españoles, Auronplay y el otro, ¿cómo es que se llama? El que, el que tiene ahora un programa de entrevistas y que hace un programa como un poco más serio, porque entendió que su público también crece, sí, que, o sea, que también crece. Yo creo que todo lo que hace uno es de alguna manera arte, pero el arte también evoluciona, crece, pienso yo, ¿no? No soy experto en arte ni nada de eso, pero también creo, o sea, el artista también crece, también madura, sí, madura. Pero hay casos en los cuales se llegó al éxito y piensa que el artista simplemente, o sea, como que no voy a madurar al artista porque pierdo éxito, porque pierdo audiencia, pensando ingenuamente que la audiencia que tengo no crece. Entonces, pues era simplemente como la reflexión que quería hacer, eh, que me parece como necesario, ¿no? También ponerse serios en ese asunto del crecimiento del artista, ¿no? Sí, o sea, considero que toda aquella persona que crea contenido en redes sociales eh, lo hace porque quiere, o sea, no simplemente porque quiere comunicar algo, sino porque quiere crear algo, ¿no? Dejar un legado, dejar algo, ¿sí? Y ese algo que quiere el artista dejar también tiene que ir madurando con el tiempo. Yo no sé, quizás en unos años, si llego a encontrarme con este video, porque pues son muchas horas de contenido, ¿no? Las que pienso dejar guardadas. Ya tengo un disco duro de 2 teras, es poquito, sí, pero espero tener muchos discos de 2 teras con mucho contenido de muchos años y en algún momento, pues obviamente es mucho contenido, sería interesante poner a analizar, poner una inteligencia artificial a analizar todos esos videos y sería interesante que también esa inteligencia artificial generara un video nuevo mostrándome la madurez que tuve a lo largo del tiempo. Hay una cosa que hace unos años, hace unos años temía, temía, o sea, cuando empezaron a popularizarse los smartphones y cuando se empezó a popularizar el tomarle fotos a los hijos, claro, uno quiere inmortalizar la vida de sus hijos, ¿no? Por eso digo, la evolución de las tecnologías también permite muchas cosas, ¿no? El tema de que ahorita se pueden hacer videos con actores. Por ejemplo, yo he visto videos de actores que muestran, que hacen con inteligencia artificial y los muestran jóvenes y van caminando y la imagen se va acomodando a las fotografías de diferentes épocas. Yo tengo un temor muy grande y a la vez no, y es que ese, ese, ¿cómo decirlo? O sea, en algún momento se nos dijo
O sea, en el pasado no sé cuáles sean las percepciones de la muerte en el presente, que piensen los jóvenes, que piensen los adultos, que piensen los adultos mayores sobre la muerte actualmente. Pero recuerdo que solían decirse, no sé si todavía se dice, que cuando uno se muere, la vida de uno le pasa como si fuera una película, le pasa todos esos momentos. Tenemos la posibilidad actualmente de pasar la vida de una persona frente a sus ojos con las tecnologías que tenemos actualmente. Entonces me parecería muy terrorífico, a mí me parecería terrorífico, en unos años yo esté eh, en una cama de hospital y que lo último que vea, o sea, me parece terrorífico, pero a la vez me parece interesante, que lo último que vea sea esa película. Claro, yo nací en el 86 y pues mi familia no ha tenido como tanto, o sea, no ha tenido dinero, tanto dinero, no ha tenido nunca dinero. Y pues yo empecé a utilizar un celular smartphone hace como 7, 8 años, ¿sí? O sea, celular smartphone, este celular, bueno, no este, uno similar a este que ya se dañó, el mío ya se dañó. Lo compramos al mismo tiempo con mi mamá. Este modelo, este es el de mi mamá, porque ella cambió de celular y yo me quedé con el de ella porque el mío se dañó. Este tiene una memoria de 32 gigas, creo. Eh, el mío era de 64. Y con este celular me empecé a grabar yo, a grabar videos con mi celular y toda esa vaina. Mm. Pero antes, con los computadores que tenía portátiles, también me grababa. Yo tengo videos de baja calidad del 2016, pero bueno, son videos, ¿no? El tema es que hace unos años, como les digo, hace unos años, yo decía, carajo, mi sobrina, mi sobrina, de registros de mi sobrina se tienen desde que era una prueba de embarazo. Bueno, no específicamente mi sobrina, no recuerdo eso. Una ecografía hasta hace 15 años. Fotografías. Supongo que habrá papás y mamás que tienen videos de sus hijos desde que era la sorpresa para el papá, en una cajita que le ponen una prueba de embarazo y graban su video reacción. Tienen ese contenido y van a tener todo ese contenido hasta que finalmente mueran esos papás. Y todos esos bebés y niños que están creciendo actualmente van a tener esa película de sus vidas eh, completa. Y pues sería tétrico ver al final de sus vidas, ver al final de la vida de uno esa película. Incluso pensando complejizar más el tema, ¿no? Que se vuelva natural, la eutanasia después de los 80, ¿sí?
O sea, porque la gente ya empieza a vivir 200, empieza a vivir 120, 130 años, como los avances en la medicina van cada vez más, aumentan la esperanza de vida en una sociedad apocalíptica, en una sociedad distópica, perdón. ¿No? A los ancianos, como en Futurama, ¿no? Que a los 160 años el profesor Huber tiene que irse a un lugar, sí. Supongo que poner un futuro catastrófico a los 80 años, toca dar de baja a los adultos porque no resiste ningún sistema pensional tanto adulto mayor. Entonces se matan a esos adultos mayores a los 80 años. Pero como parte del programa, antes de que se mueran, les ponen la vida, les ponen la línea de vida que tuvieron, ¿no? Todos los videos que se generaron a lo largo del tiempo. Sería interesante, me gustaría ver esa película, pero a la vez me parece terrorífico, terrorífico. Sí, o sea, porque claro, tarde o temprano llegaremos a ese momento, llegaremos al momento de la muerte. Y pues la muerte, si gustenos o no nos guste, es algo parte de la vida, pero finalmente uno no quisiera, o sea, es que vivir es chévere. Bueno, vivir con salud, ¿no? O sea, con salud, que uno esté bien de salud, vivir es chévere, ¿no? O sea, que uno tenga una enfermedad o que tenga una dolencia constante ahí, que siempre le duele a uno algo, pues no es tan chévere, ¿no? Pero vivir en sí es agradable. Bueno, y depende del lugar y del mundo en el que vivas, ¿no? No es lo mismo vivir en un país en guerra, no es lo mismo vivir eh, en un país donde está sucediendo un genocidio por parte de Israel. No dejen de denunciar al Estado de Israel por el genocidio que está haciendo en Gaza. Pero bueno, el tema es que todo esto, sí, o sea, todo esto finalmente llegará a su fin. Ya. Muy interesante, pero ya empecé a cambiar de tema, ya no sé si quedarme más tiempo o irme, pero creo que me voy a ir. Mañana seguimos leyendo la violencia en Colombia, el estudio sociológico de la violencia en Colombia. Voy a leer ahorita un poquito porque pues hoy la verdad no me hay una cosa y es que de la biblioteca Luis Ángel Arango saqué este libro. Resulta que había sacado la segunda parte, pero quiero leer la primera parte del libro, que se llama Orden y Violencia, Colombia 1930-1953. Si bien estamos, ya esto es parte del proyecto, ¿no? Si bien estamos leyendo la historia de Colombia, leyendo los informes de la Comisión de la Verdad y leyendo diferentes informes del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre el conflicto en Colombia, si bien estamos leyendo eso, empecé ayer a leer La violencia en Colombia, un libro que se escribió en 1966, creo, 66 a 68, 1966, sobre la violencia, sobre el periodo de la violencia, que fue de 1946 a 1958, más o menos, que es parte de la violencia bipartidista. Todo esto en el sentido de que estamos haciendo un rastreo
de la violencia en Colombia, un rastreo de la historia de Colombia. La historia de Colombia en el siglo XX fue bastante caótica, sucedieron muchas cosas que me parecen interesantes y que son, pues, obviamente, sé que lo que voy a decir es obvio, pero son prácticamente el origen o sea, son prácticamente eh, temas que todavía están vigentes. Cada uno de esos temas fue apareciendo en la historia de Colombia en su debido momento. Y pues estoy estudiando la historia del siglo XX en Colombia, porque creo que es necesario para los colombianos entender esa historia, porque lastimosamente estamos repitiendo la historia. Estamos repitiendo la historia o hay gente que quiere que repitamos la historia. Colombia en el 2016 firmó un proceso de paz con la guerrilla más antigua del continente, con la guerrilla de las FARC, creo que es la guerrilla más antigua del planeta, creo, no sé, pero bueno, con la guerrilla más antigua del continente, con las FARC, y no es el fin de la guerra, es, como su nombre lo indica, un proceso de paz. Es decir, que es un proceso, es algo que llevará tiempo, llevará años. Es un proceso que no es, o sea, con la firma de la paz no es que los colombianos hayan dicho, listo, ya, ahora vamos a hablar de paz y punto. Si es una parte importante cambiar los términos en los que nos referimos, hablar de paz en vez de guerra, pero es todo un proceso de cambio, es todo un proceso. Este año, la Comisión de la Verdad cumple 3 años de la entrega del informe de, de el informe final de la Comisión de la Verdad. Y estamos leyendo sus volúmenes, pero no solo eso, sino que estamos complementando esos volúmenes con otros informes de otros momentos de la historia del país. Suelo poner una etiqueta, suelo poner una etiqueta, esta etiqueta que está aquí, advertencia: los temas tratados en este programa son delicados si eres un niño o niña adolescente, porque claro, voy a hablar de violencia en estos días, voy a estar hablando de violencia y demás. Son temas delicados. Hay que reconocer que Colombia vivió una violencia bastante grande. La violencia no ha cesado, pero los colombianos están firmes en seguir el proceso de paz y eh, seguir con esta iniciativas de paz. Hay que seguir sentando a los violentos, hay que seguir sentando a la ELN, al Clan del Golfo y a diferentes grupos armados, pero es, no es un principio, porque a lo largo de la historia de Colombia han sucedido diferentes procesos de paz. Es parte del proceso, es parte del proceso. Temo temo que en el 2026 llegue un presidente que quiera hacer trizas el acuerdo de paz, porque eso sería retornar al país a lo conocido. Fueron 60 años de guerra y en 60 años de guerra no se entendió ningún proceso de paz. Estamos tratando de darle a
nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero considero que los colombianos que nacerán son nuestros hijos, son nuestros adolescentes, etcétera. Estamos tratando de darle un país en paz a los niños y niñas de este país. Pero hay gente que está acostumbrada a la guerra, hay gente que solo entiende el lenguaje de las balas y no podemos dejar que el lenguaje de las balas esté por encima que el lenguaje de las palabras, ¿no? Que del diálogo y demás. Entonces, pues de mi parte, sí, pienso aportar todo mi tiempo, todo el tiempo necesario a estudiar estos informes, a leerlos en vivo y en directo, a pensar ese país en guerra, ver ese país en guerra y buscar no repetir esa guerra, sino apuntarle a objetivos mucho más nobles, a objetivos más de progreso del mismo pueblo colombiano. No es una tarea fácil, pero bueno, ahí estaré haciéndola mañana. Seguimos con la lectura de estos libros, eh, con la vista de estos programas y demás. Creo que no es nada más por mi parte. Muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, por mi parte no es nada más. Nos vemos pronto.